De manera que hay mucha inequidad, porque hay colombianos que no reciben nada de salud, otros que reciben un 23%, otros un 52%, otros un 100%, y hay quienes reciben más de ese paquete de salud del régimen contributivo, quienes tienen para pagar los planes complementarios de salud. Como muchos colombianos, cuando llegan a buscar al médico, encuentran que su patología solamente puede ser resuelta mediante el otorgamiento de medicamentos o de procedimientos que no están en los planes obligatorios de salud de cada uno de estos regímenes que hemos planteado. Entonces, en muchísimas ocasiones los médicos ordenan medicamentos, procedimientos o apoyos diagnósticos por fuera de esos planes de salud, y esto generalmente lo obtienen los colombianos es a través de tutelas, porque por fortuna muchos jueces se sensibilizan frente a la defensa de la vida y a la defensa de la salud y recurren a proteger la vida antes que proteger las ganancias de las EPS o de las ARS. Así las cosas, las sentencias de tutela que ordenan que a una persona se le otorguen medicamentos o procedimientos no POS, han planteado también que si la persona que recibe ese tratamiento o ese medicamento no POS es del régimen contributivo, entonces el costo no sea con cargo a los recursos que reciben las EPS, sino que sean con cargo a los recursos del FOSIDA. Y que si se trata de personas que están en el régimen subsidiado, se haga con cargo a los recursos de los departamentos, a recursos de naturaleza pública. Como en el marco de la Ley 100, el pago de estos procedimientos no POS no estaban financiados, hoy el Gobierno Nacional ha planteado que hay unos excesivos gastos por medicamentos o procedimientos no POS, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, y ha dicho el Gobierno Nacional que eso pone en peligro la estabilidad financiera del sistema pensional. Y esto lo ha dicho el Gobierno Nacional en el decreto 4975 del 23 de diciembre del año pasado, y con esa motivación el Gobierno Nacional ha decretado una emergencia social. El artículo 215 de la Constitución Nacional prevé que el Gobierno Nacional pueda decretar una emergencia de carácter social cuando sobrevengan hechos que alteren la situación social del país y amenacen alterar la estabilidad social. Algunos analistas, algunos constitucionalistas han planteado que en Colombia no había ningún hecho sobreviniente, entendido como un hecho que sobreviene de un momento a otro, que pudiera dar base para la declaratoria de la emergencia social que ha decretado el Gobierno. Y hasta el propio Procurador General de la Nación, que la opinión pública lo suele ver no como una persona independiente, sino como una persona muy pegada al Gobierno, ha dicho en pasados días que en efecto no hay hecho sobreviniente y que el Gobierno
excedió sus potestades, violó el artículo 215 de la Constitución, y por eso el señor Procurador General de la Nación le está pidiendo a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del decreto 4975, mediante el cual el Gobierno Nacional decretó la emergencia social. El Gobierno Nacional, por otra parte, de conformidad con la declaratoria de emergencia, ha quedado habilitado como legislador extraordinario, es decir, para expedir decretos que tienen alcance de leyes con el fin de que mediante esos decretos se pueda conjurar la crisis alegada por el Gobierno Nacional en las motivaciones del decreto que llevó a la declaratoria de emergencia social. Y estos decretos han sido objeto de muchas polémicas, tanto en los ámbitos académicos, en los ámbitos sociales, en los medios de comunicación, y han generado una serie de reacciones contradictorias por parte del Gobierno Nacional. En algunas ocasiones hemos encontrado al señor Presidente de la República defendiendo la legitimidad, defendiendo la constitucionalidad y defendiendo la conveniencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Pero en otras ocasiones ha admitido que sus funcionarios, sus subalternos, el ministro de la Protección Social y demás cuerpo de asesores, se equivocaron profiriendo muchas medidas, y ha admitido las equivocaciones y ha planteado soluciones a los desaciertos en que se ha incurrido con la expedición de estos decretos. Lo cierto es que unas medidas que se han ofrecido para corregir los entuertos que ha producido el Gobierno Nacional en estos decretos, se ha ofrecido esa solución a través de decretos de naturaleza reglamentaria. Pero los expertos en derecho han indicado que una norma de alcance legal, como es un decreto ley, y así son todos los decretos que se expidieron en ejercicio de la emergencia social, no pueden ser modificados por un decreto de naturaleza reglamentaria. Por lo demás, el Gobierno ya perdió la competencia para legislar en el campo de la emergencia social, porque el Gobierno decretó la emergencia por el término de 30 días. De manera que hoy el país está pendiente de cómo se solucionarían los gravísimos problemas que han generado estos decretos. Y en general, el país creo que está a la expectativa de lo que pueda hacer la Corte Constitucional, es decir, si la Corte decreta la inconstitucionalidad o no, tanto del decreto de emergencia social como de los demás decretos, o si el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones legislativas, mediante otra ley, es posible o es capaz o toma la decisión de, mediante otra ley, repito, de derogar los decretos que expidió el Gobierno Nacional.